Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Santiago López Guzmán, número de control 17-211-213 de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Soy del grupo 4Y, es la materia Control Estadístico de la Calidad, es la tarea de la unidad número 4, planes de muestreo de aceptación. Vamos a empezar con lo que es la definición. Nos dice que es un plan específico que determina el tamaño o tamaños a ser utilizados y el criterio asociado de aceptación o rechazo. Los planes de muestreo de aceptación nos dice que es el control de recepción o muestreo de aceptación. También se le puede llamar de esas dos formas, que es el que se aplica al recibir materias primas, productos elaborados o servicios administrativos que serán introducidos en un proceso de fabricación o administrativo para comprobar cómo cumplen unas especificaciones de calidad. Nos dice que sus técnicas suponen un compromiso de calidad entre fabricante y comprador o personal de servicio y usuario. El concepto de muestreo de aceptación va asociado a inspección, por lo que acarrea todos los problemas que supone confiar la calidad en la inspección. Sin embargo, esto no es el muestreo en sí, ya que el mismo inconveniente lo tiene la inspección en 100%. La contribución a la toma de muestras de los expertos en estadística ha sido básicamente el establecer el tamaño de las mismas y establecer los riesgos que ayuden al responsable a tomar decisiones más inteligentes con respecto a la aceptabilidad del producto. Aquí vemos una imagen que nos dice que es el control de recepción, seguido del control del proceso para dar el control del producto acabado. Nuestro principio y nuestro final. Aquí en esta parte es la que nosotros definimos si se acepta o si no se acepta. En este caso podría ser un lote en el cual nosotros decidimos aceptarlo o no, dependiendo de las piezas dañadas, a ver si es conveniente agarrarlo. Los planes de muestreo son una de las herramientas empleadas en la industria para aceptar o rechazar los lotes, como mencionábamos anteriormente. Nos dice que normalmente los parámetros necesarios del riesgo del producto y el riesgo del consumidor y nivel aceptable de calidad, aparte del nivel límite de calidad, son asignados por cada uno de los del productor o consumidor buscando su beneficio personal. El tomar decisiones en esta forma no tiene en cuenta el daño de un producto no conforme que genera la sociedad. Por ejemplo, el daño producido por una máquina defectuosa al operador. Algunos conceptos básicos del muestreo de aceptación son los que vamos a ver más adelante. Vamos a ver los símbolos y los conceptos que pues son muy básicos que tenemos que saber para poder entender bien este tema. El concepto de muestreo de aceptación es el proceso de evaluación de una porción de los productos de un lote con el propósito de aceptar o rechazar el lote completo. Una de las ventajas principales del muestreo es la economía, porque a pesar de que algunos costos adicionales para diseñar y administrar los planes del muestreo, el menor costo de inspeccionar solo parte del lote da resultado una reducción de los costos laborales. Quiere decir que si nosotros tenemos un lote en el cual inspeccionamos solamente una mínima parte, vamos a generar una reducción de los costos laborales que si nosotros inspeccionáramos todo el lote o si agarráramos el lote y salieran bastantes piezas defectuosas, que ya no convendría agarrar este lote. Esto que vemos aquí son unos símbolos que son los más utilizados en los planes de muestreo de aceptación. Nos dice que en los sistemas de muestreo para aceptación se emplean muchos de efectivo y defecto. Esas palabras se emplearán para explicar los sistemas. Un artículo defectivo es el que no cumple con las especificaciones de algún aspecto, y un defecto es la falta de conformidad con alguna especificación. Vemos que los símbolos que vamos a manejar es una N mayúscula
para el número de piezas en un lote determinado. En este caso, los lotes, el tamaño, la amplitud de los lotes depende de la empresa y de las piezas que sean los materiales de estos lotes. Por ejemplo, pueden ser 10,000, 15,000, 20,000, dependiendo el tamaño que maneje la empresa. También vamos a utilizar lo que es la N minúscula, que es el número de piezas en las muestras. Esto quiere decir que si tenemos un lote de 10,000 y vamos a usar una muestra, por decir, de 200, lo vamos a representar con nuestra N minúscula. Nuestra letra D mayúscula nos dice que es el número de piezas defectivas. Recordando lo que dice defectivas, que mencionábamos aquí un poquito más arriba de la diapositiva, nos dice que las piezas defectivas son las piezas que no cumplen con las especificaciones en un lote de dado tamaño, representado por nuestra letra N, recordando lo que significa. Nuestra letra R minúscula es el número de piezas defectivas en una muestra de tamaño N, es decir, las piezas defectivas en la muestra. En este caso habíamos dicho que un ejemplo serían una muestra de 200, entonces nuestra R serían las piezas defectivas de esas 200. Nuestra letra C minúscula es el número para aceptación, el número máximo permisible de piezas defectivas en una muestra del tamaño N. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una muestra, vamos a volver a repetir el valor de 200 y nos salen 15 piezas dañadas, 15 piezas defectivas, pero esta letrita nos va a indicar si ese 15 es un número aceptable para nuestro lote. De lo contrario, tendríamos que rechazar el lote. Nuestra letra P minúscula es una fracción defectiva. En un lote dado representado para inspección es nuestra letra D, o sea el número de piezas defectivas, entre N, entre el número de piezas del lote. En una muestra dada es nuestra R, que es el número de piezas defectivas en la muestra, entre N, entre nuestro número de muestra. Algunos otros símbolos que se están manejando es como la beta, el alfa, que nos dice que son los riesgos del consumidor, los riesgos del productor. También tenemos nuestra probabilidad de aceptación representada por este símbolo, o nuestra fracción defectiva promedio en muestras observadas, también por este símbolo, o nuestra fracción defectiva de promedio real. También a lo que se agrega en las tablas nos vienen estos símbolos, que son las fracciones defectivas que tienen una probabilidad de aceptación de 0.95, de 0.50 o de 0.10. Algunos conceptos básicos que debemos de saber para entender este tema es lo que significa inspección. Recordando en la unidad, en el material de la unidad que se nos dio para trabajar, nuestra inspección dice que es el proceso de medición, examen, comprobación y otra forma de comparación de la unidad del producto con las especificaciones. También tenemos nuestra unidad de producto. Nuestra unidad de producto nos dice que es el objeto que se examina a fin de determinar su clasificación como defectivo o no defectivo, o bien para contarle el número de defectos. Y nuestra muestra, ya lo habíamos mencionado un poquito más arriba, nos dice que nuestra muestra consiste en una o más unidades del producto que se tomen de un lote o de una producción unitaria. Estas unidades de la muestra deberán ser tomadas al azar, sin aferrarse de su calidad. El número de unidades del producto dentro de la muestra se denomina tamaño de la muestra. Tenemos nuestro muestreo representativo. Nuestro muestreo representativo nos dice que siempre que es posible, el número de unidades en la muestra se debe seleccionar en proporción con el tamaño de los sublotes o porciones de una producción unitaria que puedan ser identificados por algún criterio racional. Nuestro tiempo de muestreo pues nos dice que son las muestras que se toman después de que se reunieron todas las unidades que forman el lote o la producción unitaria.
o también se pueden tomar durante la formación del lote o de la producción. Seguido de nuestro plan de muestreo. Nuestro plan de muestreo nos indica el número de unidades del producto de cada lote o de producción que vamos a inspeccionar. En este caso nos dice que es el tamaño de muestra o serie de tamaños de la muestra y el criterio para la determinación o la aceptabilidad del lote o producción. Y nos dice que los números de aceptación y el rechazo también entran en este plan de muestreo. Tenemos más conceptos que es el nivel de inspección, interrupción de una inspección, la falta de conformidad y el porciento de efectivo. En este caso vamos a solamente explicar el nivel de inspección, ya que es uno de los que más nos interesa para lo que vamos a realizar más adelante. Nos dice que el nivel de inspección determina la relación que debe existir entre el tamaño del lote o producción y el tamaño de la muestra. Es decir, si nosotros tenemos un lote de 10.000 unidades, nuestro tamaño de la muestra nos lo va a determinar este nivel de inspección. Puede ser que nos arroje un 150 unidades de 10.000, 200 unidades o dependiendo lo que requiera el problema. Y nuestro porciento de efectivo también nos dice que es igual a 100 veces el número de unidades defectivas contenidas en el producto divididas entre el número total de unidades que forman el producto. Nosotros conocemos esto como sacar un porcentaje, solo nos explica cómo hacerlo, seguido de la falta de conformidad y la interrupción por una inspección. Aquí agregamos un cuadro, un mapa conceptual que nos explica cómo funciona más o menos lo que estamos explicando atrás, que a nuestro principio ponemos el lote recibido para su inspección. En este caso, pues para los ejemplos, nosotros estamos trabajando con 10.000 unidades. Nos dice que después se selecciona la muestra, seguido de los elementos inspeccionados y analizados, y nos da los resultados comparados con criterios de aceptación. De aquí tenemos dos opciones, que sean criterios satisfechos o que sean criterios no satisfechos. Si son satisfechos, nos vamos a aceptación de lote y enviamos a producción o lo enviamos al cliente directamente. Y si son criterios no satisfechos, lo mandamos a rechazo de lote o decidimos la manera de disponer del lote, o sea, qué tanto vamos a agarrar, cómo lo vamos a trabajar para que no nos afecte, en este caso, en la producción. Tenemos unas ventajas de usar este procedimiento. Una de ellas es administrar un grupo menor de personas para inspeccionar, es menos complejo y menos costoso. ¿Qué nos quiere decir esta ventaja? Que por ejemplo, si nosotros tenemos las 1000 unidades, es más fácil agarrar un tamaño de muestra, en este caso podrían ser 200, y agarrar a 20 personas que revisen la muestra. En este caso les tocaría revisar de 10 unidades a cada uno. Entonces lo que tenemos que hacer es eso para reducir los costos. Así nos ahorramos verificar las 10.000 unidades implementando más operadores y perdiendo más tiempo y dinero. Nos dice que existe un tamaño para el producto, es decir, el manejo de incidentes en la inspección es en sí una fuente de defectos. Otra ventaja es que se dispone del lote en un tiempo menor, de manera que la programación y el envío mejoran. Se minimiza el problema con la monotonía y los errores de inspección introducidos por la inspección del 100%. En este caso es lo que veníamos mencionando, en lugar de agarrar un 100%, posiblemente se agarra un 20% o un menor porcentaje. Y el rechazo de los lotes no conformes tiende a hacer más drásticas las deficiencias de calidad y a premiar a las organizaciones que busquen medidas preventivas. Y el diseño del plan de muestreo por lo general requiere un estudio de nivel real de la calidad que requiere el usuario, y el conocimiento que se adquiere es un insumo útil a plan global de la calidad. Pero también tenemos algunas desventajas. Algunas desventajas sería que el costo de la inspección es alto en relación al costo del daño que resulta al aprobar productos defectuosos.
también es que la inspección del 100% es monótona y causa errores de inspección cuando la inspección es destructiva. Esas serían unas de nuestras desventajas. El uso de las tablas de muestreo. En los requisitos de esta tarea nos pedía que checáramos algunas tablas de muestreo, como la Dodge Roaming y algunas otras que vamos a ver más adelante. Nos dice que un procedimiento para muestreo por atributos que incluye considerar los efectos de la inspección detallada del producto rechazado debe ser escogido por la persona encargada del procedimiento de muestreo, y para esto debe tomar en cuenta dos cosas: el Sampling Inspection Tapes por Dodge y Roaming y el Sampling Inspection por el SRG de la Universidad de Columbia. Vamos a ver que el Dodge Roaming tiene 4 grupos de tablas. La primera son tablas de tolerancia de lotes para planes de muestreo. El segundo grupo son las tablas de tolerancia de lotes para planes de muestreo doble, seguido de un tercer grupo que ya nos asocia a las tablas AOQL por muestreo sencillo o las tablas AOQL por el muestreo doble. Vamos a ver primero el primero de los 4 grupos, que son las tablas de tolerancia de lotes por planes de muestreo sencillo. En este grupo, todos los planes de muestreo en esta tabla tienen los mismos porcentajes de defectivo tolerable en el lote, pero los planes tienen diferentes valores de AOQL, los cuales presentan en la tabla para cada uno. El segundo grupo son las tablas de tolerancia de lotes para planes de muestreo doble. En el grupo 2 sería básicamente como el grupo 1, pero para diferenciarlos es necesario hacer una comparación en cualquier plan de muestreo sencillo con uno doble del mismo lote. El promedio del proceso que produzca la misma protección de la calidad de ese mismo lote. Tenemos un grupo 3 que son las tablas de AOQL. Estas se usan para el muestreo sencillo. En este grupo es contrario a todos los planes para muestreo sencillo que tuvieron el mismo LTPD. Todos los planes tienen el mismo AOQL. Además se representa el porcentaje de defectivos y tolerables en el lote para cada plan. Nos dice que cuanto mayor es el tamaño de la muestra y el número de aceptación para un AOQL, el determinado menor será LPTD. El grupo 4, las tablas de AOQL, es para muestreo doble. En el grupo 4 las tablas nos están incluyendo conceptos y muestreos sencillos, y de doble han estado disponibles para el sistema Bell para aplicarlos a todos los tipos de inspección. Tenemos los sistemas AOQL. Los sistemas AOQL son iniciales que utilizamos a nivel de calidad aceptable. Esto es cuando el nivel de calidad en el consumidor considera que es aceptable. Cuando un procedimiento de aceptación se basa en AQL, su resultado es una clara decisión de aceptación o en este caso de rechazo doble. Los procedimientos de aceptación basados en AQL son aplicables a situaciones de inspección de aceptación por atributos para las piezas de componentes, los subconjuntos y los artículos finales. Vamos a ver un ejemplo de los que son las tablas AQL y las que mencionábamos anteriormente. Este es un ejemplo de lo que es una tabla Dodge Roaming de AOQL doble. Aquí vemos, vamos a hacer zoom para que se logre apreciar. Este es un ejemplo donde nos dice el tamaño del lote, la amplitud y las pruebas que se hacen en este caso. Aquí tenemos otra tabla, que esta tabla es de tolerancia en un lote con muestreo simple. Igual tenemos nuestro tamaño del lote, nuestro porcentaje de media de proceso y nuestro límite de calidad media de la salida. Vamos a ver lo que es un plan de muestreo de aceptación por variables. Esto nos dice que
En este tipo de planes se toma una muestra aleatoria del lote. En este caso es como veníamos mencionando anteriormente, si tenemos 10.000 unidades, vamos a agarrar una muestra aleatoria un poco más pequeña, sería unos 100, 150, 200, 300, y de esta muestra a cada unidad se le mide una característica de calidad aleatoria del lote. Podemos de esta muestra pesarlas o medirlas con el fin de obtener cuáles van a ser rechazadas y cuántas no. Con las mediciones se calcula un estadístico que generalmente está en función con la media y la desviación estándar muestral, y dependiendo el valor de este estadístico, al compararlo con un valor permisible, se aceptará o se rechazará todo el lote. También tenemos nuestro plan de muestreo por atributos. Nuestro plan de muestreo por atributos se aplica a lotes aislados o a series homogéneas en lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica, que quiere decir muestreo de tipo A, aunque para lotes grandes se puede aproximar por la binomial. En general, el muestreo por variables tiene la ventaja de precisar tamaños de muestra menores que su equivalente por atributos. Las contrapartidas son que en general es más costoso medir un componente que realizar una inspección por atributos. Es decir, vamos a gastar más tiempo y por lo tanto más dinero en estar midiendo un solo componente. Y la otra sería que lleva consigo la servidumbre de recogida de datos y cálculos. Y en caso de que un elemento esté definido por varias características de variables, es necesario realizar planes de muestreo simultáneamente para que cada una de las características, mientras que en el caso de los atributos es posible globalizarlo en uno. Un plan de muestreo se caracteriza por la curva de operación. En este caso, aquí se pegó una imagen donde se puede apreciar esta curva. En el eje de las abscisas OX, la que tenemos aquí, se representa la fracción defectuosa P del lote. Aquí nosotros lo pusimos, vamos a hacer zoom para que se logre apreciar. Esta es la imagen. Aquí tenemos nuestra P y nos dice que en el eje de ordenadas O y se representan las probabilidades de aceptación de los lotes de esas características. Evidentemente P0 igual a 1 y P1 igual a 0. Vamos a ver lo que son unos ejemplos de cómo realizar esta tabla más adelante. Los puntos importantes de la curva de operación. Aquí vemos, aquí nos lo dice nuestro riesgo de productor, nuestro riesgo de consumidor. Recordando lo que significaban estos símbolos, anteriormente los explicamos. Esta N significa nuestro tamaño de la muestra, en este caso es de 50. Tenemos nuestro riesgo del productor y nuestro riesgo del consumidor. Y esta es nuestra probabilidad de aceptación, seguido de nuestro porcentaje de defectuosas. Vamos a elaborar una gráfica por atributos para que sea más fácil comprender lo que estamos explicando. Aquí nosotros ya elaboramos una previamente, pegamos la captura de pantalla para poderla visualizar más fácil en lugar de abrir el archivo Minitab. Pero en este caso vamos a realizarla para saber cómo realizar esta gráfica por atributos. Esperamos a que cargue solamente. Ok, para realizar una gráfica por atributos vamos a cerrar esta primeramente y a minimizar el archivo para que se alcance a visualizar cómo lo vamos a hacer. Nos vamos primeramente a estadística, seguido de
herramientas de calidad, Control Charts. Herramientas de calidad, aquí está. Abajo de Control Charts nos vamos a esta parte de muestreo de aceptación por atributos. Aquí nos dice una breve información de lo que es. Aquí vamos a poner crear un plan de muestreo. ¿Pasa o no pasa? Aquí es en porcentaje. Nosotros teníamos seleccionado que vamos a poner un aceptable como un 6%, seguido de un 12%. Aquí pues estos datos son por default, estos los dejamos así como vienen. Y nuestro tamaño de lote, en este caso vamos a poner que son 17.500. Nuestro lote viene de 17.500 unidades. Pulsamos en OK, pero antes vamos a ir aquí a gráficas. Tenemos que cerciorarnos que todas estas opciones estén marcadas. Damos OK y aquí nos va a dar nuestra gráfica. Vamos a subirla para que se alcance a apreciar un poco más. Aquí pegamos la captura de pantalla de lo que nos resultó en nuestra gráfica. Nos dice que si tenemos una muestra de 194, es nuestro tamaño de la muestra, y si tenemos 17, en este caso 17 defectos, podríamos aceptar el lote aún así, pero si pasa de los 17 defectos, tendríamos que regresar el lote porque ya no sería conveniente aceptarlo, ya que probablemente en el lote unidad por unidad nos resulten demasiadas piezas dañadas. En este caso, pues para esto nos sirve lo que es una gráfica de atributos. Vamos a ver la continuación del proyecto. Hasta aquí es el final de la tarea de la unidad 4, seguido del proyecto. Continuando este proyecto que nosotros tenemos, donde unidad por unidad le vamos agregando lo aprendido. Nos vamos a ir a hacer una gráfica de variable para, según en lo que nuestro trabajo en el proyecto que estamos llevando. En este caso vamos a hacer un muestreo por aceptación por atributos, una gráfica de variable. Entonces, en un taller de mecánica, como es el caso, llegan este tipo de abrazaderas. Estas son las que llegan por lote y son con las que se está trabajando en este proyecto con este taller. Nos dice que llegan lotes de abrazaderas para mangueras y que comúnmente es el material de trabajo que llega con mayor volumen, por lo cual es con el que vamos a trabajar en este caso. Si nosotros deseamos analizar si el lote de abrazaderas por medio de un muestreo de aceptación por atributos para identificar si es conveniente aceptar el siguiente lote que va a llegar. Sabemos que este lote de estas abrazaderas, no dependiendo del tamaño, lo que queremos checar son los defectos, que no vengan rotas, que no vengan oxidadas, que vengan completas con su tornillo y que tengan la flexibilidad correcta. Nos dice que las gráficas nos van a indicar si debemos aceptar o no el lote. Vamos a abrir el archivo Minitab. Aquí nosotros ya la realizamos y pegamos una captura de pantalla de lo que nos resultó después de realizarlo. Vamos a abrir nuestro archivo Minitab.
seguido del archivo Minitab, vamos a abrir nuestros datos que vienen en esta parte. Nos vamos a estadística, herramientas de calidad y muestreo de aceptación por atributos. En este caso, aquí tenemos nuestro 6, que nosotros es lo que vamos a aceptar. Y nuestro lote nos llegan de 500 unidades, o sea, de 500 abrazaderas. Aquí ponemos pasa o no pasa. Y en este caso, pues pusimos crear un plan de muestreo. Verificamos, como explicamos anteriormente, que estén marcadas estas opciones. Y presionamos OK. OK. Y nos va a dar esta tabla. ¿Qué es lo que nos dice esta tabla? Esta gráfica nos dice que si nosotros tenemos un número mayor de 17 en nuestra muestra de errores, no es conveniente aceptar este lote. Lo que requerimos sería regresar el lote o ver alguna otra forma de analizarlo para ver que no salgamos perjudicados en tanto el precio como en la calidad. Como conclusión de esto sería que las gráficas nos indican que si se tiene un número de abrazaderas dañadas o en mal estado mayor de 17, lo conveniente sería rechazar el lote. Y pues este sería el avance del proyecto con el que hemos estado trabajando. Y en esta parte vamos a dejar las referencias bibliográficas en formato APA. Y pues eso sería todo por mi parte. Y sería todo. Buenas noches.